¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 10 del podcast Hablemos de Responsabilidad Social. Este episodio tuve una charla muy amena, muy interesante con Gabriela Maceira. Ella es Senior Manager Corporate Communication and Diversity and Inclusion en Pan American Silver. Quiero comentarles que fuimos compañeros y trabajamos juntos algunos temas de comunicación y promoción de proyectos de inclusión y diversidad. Antes de leer su semblanza, recuerden suscribirse al podcast, compartirlo con sus compañeros de trabajo, con sus colegas, instituciones, etcétera. Y también aprovecho para comentar que estaré dando algunos reviews de libros, algunas páginas interesantes y recomendaciones de algunas empresas consultoras. Quiero empezar recomendando a Luna Sustainability, manejada por Edna Rodríguez. Es una empresa consultora dedicada a implementar y medir y evaluar los resultados de diversas estrategias, ¿no? De intervenciones sociales, socioambientales, gestiones de proyecto, principalmente el tema de la medición. Y cuentan con una metodología propia que facilita toda esta ejecución y comunicación de sus prácticas, así como de la debida diligencia. Pueden encontrarlos en LinkedIn y tienen su página que estaré poniendo en la descripción del video, en la descripción del podcast. También quiero recomendar a Consultora Social MX, los encuentran igual ahí en LinkedIn. Ellos desarrollan soluciones enfocadas también a la sostenibilidad, a la regeneración, así como el acompañamiento de áreas de estrategia, sostenibilidad financiera, cultura, gobiernos, entre otros. También quiero platicar y recomendar ampliamente el diplomado de negociación, medición, prevención y de conflictos empresa, Estado, comunidad. Ya estuve platicando de este tema. La verdad es que es muy buen diplomado. Lo ha tomado gente en toda Latinoamérica. Está organizado por Dialógica y la Universidad Iberoamericana de Ibero. Este próximo diplomado empiezan ahora en mayo y terminan en septiembre. Son 4 módulos y cuentan con talleristas internacionales. La verdad es que está muy bueno. Si quieren conocer un poco más sobre el diplomado, pues pueden escuchar el podcast 6, la parte 2 del podcast 6. Ahí platiqué con Mara Hernández sobre los beneficios, las bondades del diplomado, algunas historias del diplomado. Yo tomé este diplomado y la verdad es que me sirvió muchísimo, sobre todo en un proyecto de reasentamiento en el que participé en el 2022. Entonces, pues bueno, se los recomiendo. Y también para quien busque realizar líneas bases, plan de relacionamiento comunitario, así como asesorías en proyectos sustentables, pues me pueden contactar a mí para brindarles también este tipo de asesoría. Y en la descripción del podcast, pues les voy a dejar todas las ligas de estos contactos y así como las redes de mi invitada del día de hoy. Y ahora sí, pues vámonos a la semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Gabriela Maceira tiene una formación en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de los años y su carrera profesional, pues ha sumado otras herramientas relacionadas con el GRI, que es el Global Reporting Initiative, el manejo de emociones en la negociación por Harvard Law School Negotiation and Leadership. Gabriela tiene 14 años ya en la industria minera y cuenta con una gran experiencia en la sostenibilidad social. En los últimos 3 años se ha desempeñado en comunicaciones corporativas en el Departamento de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de Casa Matriz. Su experiencia a campo ha sido y sigue siendo sumamente valiosa, de enorme aprendizaje para el trabajo de comunicaciones, la vinculación y el trabajo en conjunto con los equipos locales de los diferentes países. Ella entiende la comunicación como un área con mucho
por hacer por la industria minera. Como antecedente, Gabriela, antes de trabajar en la minería, trabajó en recursos humanos en otras industrias en la que por su naturaleza la vinculación comunitaria no existía y era diferente. Actualmente ella es Senior Manager Corporate Communication and Diversity and Inclusion en Pan American Silver Corp. Pues bien, damos la bienvenida a nuestra invitada. Bárbaro. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenos días. Gusto de charlar con vos. Bien, igualmente. ¿Dónde te encuentras ahorita? En Buenos Aires, Argentina. Muy bien. Me contabas que vienes regresando de unas merecidas vacaciones, ¿verdad? Vengo de la playa, retomando el trabajo. Qué bien, qué bien. La pregunta obligada que hago a los invitados es, ¿cómo iniciaste en el tema de la responsabilidad social? Siendo tú escuela más en recursos humanos, ¿cómo fue que empezaste con el tema de responsabilidad social? Fue en el marco de mi inicio de trabajo con la industria minera. Uh-huh. Eh, Considero, sin temor a equivocarme, que las extractivas son las empresas que desarrollan un trabajo de responsabilidad social más profundo, a diferencia de otras industrias. Creo que por la naturaleza del negocio y porque al final del día, en la mayoría de los casos, operamos en lugares de mucho aislamiento, con lo cual nos convertimos en un vecino muy próximo a las comunidades. Sí. Y eso hace que el trabajo de responsabilidad social se vuelva parte del core de nuestro negocio, ¿no? del día a día. Y así fue que inicié cuando empecé a trabajar en Pan American en el año 2010. Ya llevo 14 años trabajando para la empresa. En el área de sostenibilidad social la mayor parte del tiempo y en estos últimos casi 3 años en comunicaciones corporativas con la oficina corporativa de Pan American que está en Vancouver, en Canadá. Bien, 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 bien. Hay algo que a mí me ha llamado la atención, que es las diferencias en posturas sociales en los diferentes países de Latinoamérica. Cada una tiene sus formas. Sin embargo, veo que en Argentina tienen una sensibilidad a todas estas cuestiones sociales más fuertes. Tú que también has estado trabajando con los diferentes grupos o equipos más bien de responsabilidad social de Pan American en diferentes partes de Latinoamérica, ¿cuál pudieras, o platícame, cuál pudiera ser como esas diferencias que hay en responsabilidad social en los países? Yo creo esto que señalas es exactamente así. Argentina, teniendo a Chile al lado, que es un país netamente minero y que se percibe minero y que entiende a la minería como una industria que genera gran parte de sus ingresos y muchísimo empleo dentro del país, es un país, el mío, que todavía no incorpora a la minería como tal y que tiene varios focos de resistencia o de dificultad para obtener licencia social. Esto pasa en algunos otros países de América Latina y no pasa en otros, como no pasa en Perú, en su mayoría, si bien siempre hay algunos puntos de conflicto, y entiendo que tampoco sucede en México en la magnitud que ocurre en otros países. Yo lo atribuiría, Fernando, en mi experiencia a campo, a un tema cultural y de identidad, por un lado, de los países. Sí. Creo que hay países, como es el caso de Argentina, que se identifican con un país dedicado a la ganadería y a la agricultura, y desde ese lugar entiende
que no puede haber una convivencia con la industria minera y este tipo de actividades. Cosa que creo que es también una falencia o un espacio de oportunidad de mejora para la industria, porque esta percepción parte del desconocimiento, ¿no? O de la dificultad o poca capacidad que ha tenido la industria para darse a conocer y entender que no compite por los recursos que otras actividades necesitan, como es la agricultura y la ganadería. Si querés, el primer punto de conflicto en Argentina, y entiendo en varios de los países, es el agua. Comentabas tema del agua, creo que también acá en México es un tema que se aborda bastante, es parte de los desafíos. Actualmente, con todos estos cambios políticos y sociales, ¿qué desafíos enfrenta, en este caso sería la minería en Argentina y la organización? ¿Qué hacen al interior para mantener esa licencia social para operar? Me parece que la industria tiene varios desafíos por delante en Argentina y en el resto de América Latina. Creo que uno de los desafíos es la pérdida de confianza que han tenido las poblaciones con respecto al rol de control de los estados, no solo para la minería, sino para todas las industrias en general, en este caso puntual y en el caso de una extractiva, como puede ser la industria hidrocarburífera o la minería. Esta falta de confianza en un rol de control por parte de las entidades estatales hace que las comunidades tengan reparos en cuanto a, bueno, quién va a vigilar el impacto, quién se va a asegurar que los recursos que ingresan por la industria minera, no solamente en empleo y compras, que sabemos que son muchos, sino también en la parte impositiva, tengan un retorno a la comunidad, y que cuando la actividad termine, que sabemos que es finita, como cualquier extractiva, por más que pasen 20, 30, 50 años, en algún momento el recurso se termina y la actividad se termina, que efectivamente queden aportes en pie, ¿no? Que hagan que la comunidad pueda haberse desarrollado conjuntamente con la industria que estuvo presente. Todo esto me parece que es un gran desafío para todas las empresas, sobre todo en el trabajo con la comunidad conjunto, en la creación de confianza. Sí. Para que la comunidad perciba a la empresa como un buen vecino primero, para poder generar la relación de confianza, pero después como un socio estratégico para desarrollarse. Creo que no es un desafío fácil, pero sí creo que es clave para las empresas por su continuidad de negocios, ¿no? Hoy creo que ninguna empresa puede operar en terreno sin esta construcción social, y a la vez impacta directamente en otro público, que son los inversionistas, que hoy en día buscan una inversión no solamente financieramente rentable, sino una inversión sustentable, y controlan todo el trabajo que las empresas tienen detrás en terreno, ¿no? Tanto en el ambiente como en su impacto social, como en sus ejes de gobernanza. Sí. Viste, la palabra clave sería la generación de la confianza. Como bien lo comentas, no es algo sencillo, se lleva mucho tiempo y hay que realizar una planeación para ir generando esta confianza. Uno de los temas en el que eres experta es
relacionamiento comunitario ESG. Platícame qué es para la gente que nos escucha y cómo se relaciona con la licencia social para operar. Bueno, ESG es ambiente social y gobernanza, son 3 ejes, 3 pilares y factores clave que se evalúan al momento de realizar una inversión. Existen agencias que miden estos factores en el caso de las empresas, y lo que miden es la exposición a riesgo que las empresas tienen, como empresas en general y como industrias en particular, para aconsejar o desaconsejar una inversión. Pero detrás de todo este mundo de inversores y financieros están las comunidades, y me parece que desde hace unos cuantos años estos dos públicos que quizás años atrás, 10, 12, 15 años atrás, al menos en el sector minero, no conversaban, hoy en día están muy cercanos y van de la mano, ¿no? Si bien las empresas hemos empezado hace unos cuantos años a hacer todo un trabajo de reporte, en el caso de Pan American, el reporte de sostenibilidad tiene un formato de acuerdo a GRI, Global Reporting Initiative, y ha sumado una serie de otros frameworks como SASB, como TCFD, para reportar más y mejor y dar mayor transparencia. Toda esta información surge de evaluaciones de materialidad que se hacen con los grupos de interés, ¿no? Y estas evaluaciones de materialidad consisten en preguntarle a esos grupos que además de ser comunidad, son los trabajadores, sí, las instituciones de gobierno y otros referentes, es decirles, bueno, ¿qué es lo importante, qué es lo que te preocupa y qué querés saber de nosotros? Y vos tenés mucha experiencia también en el área, Fer, con lo cual sabes que estos intereses van variando año a año y reflejan claramente cuál es la realidad, ¿no? En momentos de pandemia, la comunidad se preocupaba por la salud física y mental, cosas que no habían aparecido antes, y las empresas empezamos a hablar de wellness y de seguridad desde aspectos emocionales, de los que no hablábamos antes. Antes, exacto. Y en otras épocas en donde América Latina, que es el lugar donde nos desarrollamos, está con situaciones económicas complejas, la gente tiene como primer interés el tema empleo. Así, al momento de hacer la encuesta de materialidad, surge un termómetro bien interesante de lo que los grupos de interés quieren escuchar en detalle, y al mismo tiempo toda esta información se vincula con los inversores para ver que estamos haciendo lo correcto y lo suficiente o más, y cuáles son nuestros planes a futuro. Así que creo que esta es la vinculación de ESG, que a mi juicio crece cada día, que llegó para quedarse y para seguir creciendo y sofisticándose. Hoy en día hay departamentos de ESG exclusivos en muchas de las empresas, cosas que no pasaba hace algunos años atrás, y el área se va sofisticando y mejorando. Creo que una herramienta que ha generado todo esto es la llegada de las redes sociales y el crecimiento de las redes sociales exponencial. Las empresas nos hemos visto obligadas a ser parte de las redes sociales,
y aprender a manejar las redes sociales con sus más y sus menos y sus códigos que por ahí no eran tan institucionales, a salir de la página web y a estar en Instagram, en Facebook, en el ex Twitter, ahora X. Sí. Y aprender las reglas del juego, ¿no? Y estar ahí presentes y tratar de bajar el vocabulario, que a veces es sumamente técnico, para que todo el mundo lo pueda comprender y a la vez hablarle a diferentes generaciones que no tienen el mismo interés en tu contenido ni tampoco lo reciben de la misma forma, ¿no? El tiempo que te va a dedicar un joven de 20 años a escuchar un videíto en Instagram o un TikTok, si estás en esa red, no va a ser el mismo que va a estar dispuesto a escuchar a alguien de 30, de 40 o de 50. Tocaste varios temas muy interesantes en el tema de comunicación, las redes sociales, el tema de las generaciones. Quiero ahorita entrar en un momento más, porque es un tema muy, muy interesante y me gustaría saber qué es lo que se está haciendo y qué viene para realizarse en tema de comunicación en cuanto a relacionamiento comunitario. Pero también hablabas sobre este relacionamiento que existen entre los diferentes stakeholders. Hablabas, por ejemplo, de la pandemia, y se me viene a la mente que el stakeholder de salud, llámese instituciones de salud, también empezó a tener un vínculo más cercano con las comunidades a través también de la empresa, en el caso de la pandemia. Pero actualmente, bueno, por ejemplo, acá en México tenemos este año, es un año electoral, igual en Estados Unidos. Allá en Argentina tuvieron sus elecciones y tienen un nuevo presidente. Y mi pregunta va hacia el tema social. ¿Qué riesgos o oportunidades hay para estos años o para este año y lo subsecuente relacionados al tema comunitario y las relaciones con las empresas, o más bien las iniciativas privadas? Bueno, la pandemia, como bien decís, ha sido una situación que nos tomó a todos absolutamente desprevenidos y sin experiencia previa de algo similar. Sí. Y en el caso de la minería, digamos, mi opinión es que al estar, como decíamos antes, en lugares aislados, hemos tenido que acompañar a las instituciones de gobierno en poder atender a las necesidades que surgían propias de la pandemia, ¿no? Ya sea con insumos y sobre todo debido al movimiento que genera la minería de trabajadores que llegan y que se van, con mucho recaudo interno para el manejo de estos trabajadores, ¿no? Hemos empezado en esa época a trabajar en células, gente que entraba a la operación y de allí no salía, y que ese grupo de trabajo era el que se mantenía junto durante todo el roster. Así es como llamamos, si hay algún oyente que no está vinculado con la minería, al tiempo que uno pasa en operación versus el tiempo que descansa después en casa. A veces es un 14x14, cada país y a veces cada operación tiene un esquema propio. Sí. Cuando digo 14x14 son 14 horas, 14 días en sitio y 14 descansando. O sea, se tuvieron una serie de recaudos y de acciones y de control de los trabajadores cuando llegaban de sus domicilios para asegurarse que nadie se había contagiado y que no provocaba un contagio dentro de la unidad, así que se implementaron los testeos. Hubo una cantidad enorme de cambios y recaudos que la pandemia nos llevó a realizar y que nos acercaron, si bien siempre hay un vínculo cercano con las instituciones de las comunidades de salud, de educación,
en este caso de salud, para que nos apoyáramos mutuamente, ¿no? Nosotros por el movimiento de personas y a la vez tratando de acompañar desde las posibilidades de infraestructura que la minera trae a la zona. Así que ese fue todo un ejercicio interesante y bastante exitoso en la mayoría de las unidades. No hemos tenido problemas graves, si bien fue todo un prueba y error para la humanidad en su conjunto, creo, la pandemia. Creo que nos pudimos adaptar y salir lo mejor posible, si bien obviamente hubo muchas pérdidas humanas en muchos de los países, ¿no? Creo que se pudo trabajar muy bien y muy profesionalmente, puertas adentro y en vinculación con las instituciones de gobierno. Bien. Ahora sí, entrando al tema de comunicación, actualmente, ¿qué realizan para comunicar de manera transparente? ¿Por qué es importante informar y comunicar? ¿Y cómo lo hacen para las diferentes generaciones que vivimos hoy en este mundo? Creo que la minería, sobre todo en mi experiencia en Argentina, no ha sido un comunicador proactivo, en general ha sido un comunicador reactivo. Y cuando uno es un comunicador reactivo y necesita por obligación salir a comunicar, en general sale a comunicar cuando no están ocurriendo cosas felices, ¿no? Eso nos ha jugado en contra y lo venimos revirtiendo en los últimos años. E incorporando nuevas herramientas. Creo que muchas de las empresas, y esto en América Latina en general, hemos salido de la habitual página web y del reporte de sostenibilidad para estar en redes, algunas con más experiencia, otras con menos, pero sí estamos allí presentes tratando de mostrar una cara más humana de la actividad y menos institucional. Y creo que esta cara más humana le interesa tanto a la comunidad como al inversor. En redes lo que se está haciendo es justamente esto, generar contenidos que acerquen a la empresa a la comunidad de una manera más amigable y simple, ya sea mostrando las iniciativas que se realizan en la propia comunidad, como contando cómo es la empresa puertas adentro, ¿no? Una de las estrategias que se utiliza es que sean los propios trabajadores quienes estamos adentro de las empresas mineras contando cómo es el puertas adentro de las empresas. Creo que por dos situaciones concretas. Una, porque a nivel local encontrar al vecino que trabaja en la empresa minera contando qué es lo que sucede es mucho más cercano que encontrar a un ejecutivo al que nunca conocí. Y le creo mucho más a mi vecino con el que convivo que a alguien en una oficina X que no conozco. Y por el otro lado, esta pata humana de mostrar los proyectos y de mostrar al empleado de la empresa también resulta más cercana para el inversor, ¿no? Poder contar, bueno, de qué se trata mi trabajo, cuáles son mis desafíos, cuáles son los problemas que enfrento y cómo me siento. Es una manera mucho más clara y transparente de comunicar. Y las redes son inmediatas, ¿no? Para bien y para mal, como decíamos antes, para poder contar este día a día.
pero ocurre también que uno se ve en el juego de todo lo que las redes sociales traen, ¿no? Hay un ida y vuelta de, de, de versiones y espacios que han generado una imagen negativa muchas veces en la minería, que se ha incrementado por el silencio de las empresas mineras o la poca capacidad de generar material claro y digerible para el público en general, y muchas veces hemos salido a explicar con información demasiado técnica y demasiado tediosa para que el público en general la pueda entender o tenga ganas de escucharla. Sí, creo que esa ha sido una evolución favorable en el caso de informar y que las empresas están abiertas o tienen han sabido ya empezar a comunicar, ¿no? Bien lo comentabas, ¿no? Al estar en un lugar aislado, en su tiempo, 20, 15 años atrás, muchas empresas mantenían, principalmente en las minerías, mantenían un perfil bajo y era el relacionamiento natural con las diferentes comunidades, ¿no? La comunidad crecía con las empresas. Sin embargo, al ir creciendo todas estas diferentes redes, cada vez son más, y tener estos grupos, por ejemplo, de WhatsApp o en X, Twitter, al tener cercanía con otras instituciones, con otros grupos sociales, con políticos, hace que esta ida y vuelta de comunicación, como lo comentas, pueda tener puntos de inflexión que puedan ser verdaderos o que pueda generar mmm, incógnitas, ¿no? Entonces, creo yo que el aprendizaje de las empresas ha sido el poder informar a tiempo, de manera honesta. Otro punto es el ir creando voceros también y no tenerle miedo a las redes, ¿no? Porque hubo un tiempo en que muchas empresas le tenían como este respeto o miedo a las redes y no querían participar en redes, voy a decir, como Facebook o Instagram, que decían, no, es que es más como informal y es la fotografía, pero al empezar a utilizarlas, empiezas a tener cercanía con otras personas o generaciones, ¿no? Como bien lo comentas. Lo que el punto es ahí es ser transparentes y honestos, ¿no? Totalmente. Si bien nada reemplaza el contacto directo y a campo, que quienes trabajamos en el área sabemos que es sumamente valioso presentarse en persona, que la comunidad nos conozca, sepa quiénes son los referentes de la empresa, a quién dirigirse ante una consulta. Uno construye allí, pero luego la comunidad está en Facebook. Dependiendo de cada país hay una red social de preferencia. Veía en Brasil que la comunidad está mucho en Instagram. Hay otros países en donde la comunidad está en Twitter. Con lo cual poder adaptarse a cada uno de los espacios sin dejar este otro espacio que es el vínculo cara a cara y uno a uno, que es valioso y que es la base y el pilar de la licencia social. Sí, ¿cómo evalúan sus impactos sociales y en las actividades que realizan en la empresa? Partimos siempre como actividad, que vos lo conoces muy bien, de una línea de base. Cada vez que vamos al terreno, que se actualiza constantemente, primero para entender la foto del lugar a donde nos vamos a instalar desde varios puntos de vista, desde el punto de vista ambiental, pero también social, cómo es la comunidad, qué problemáticas tiene, cuáles son sus características demográficas, y poder entender luego, bueno, acá va a venir la empresa, se va a insertar con todo lo que ello conlleva. Así se hace la medición
de impacto, dicho muy, muy simple y a grandes rasgos. No es nada más que una foto inicial, sino que es casi una película, digamos, una foto en movimiento y constante, porque la empresa va creciendo, va trayendo personas más allá de las que contrata localmente, realiza compras, mueve maquinaria, mueve insumos, genera impactos de todo tipo. La idea hoy en día y cada vez más es que los impactos negativos, que por supuesto los hay, en el paisaje, por ejemplo, cuando operamos a cielo abierto, se mitiguen y pensemos en el cierre desde el día 1, ya sea desde los aspectos sociales, como charlábamos al principio, en pensar cuál va a ser el legado de nuestra empresa una vez que la industria deje de operar en ese lugar, que le queda a la comunidad para seguir siendo sustentable, económicamente sustentable. Pero también cómo vamos a mitigar el impacto ambiental, cómo vamos a volver el terreno a su situación original o más cercana a lo original. Y ahí trabaja arduamente el Departamento de Medio Ambiente en revegetación, en poder volver a dejar ese terreno en el que se trabajó en las mejores condiciones y continuar monitoreando durante varios años cómo ese terreno va evolucionando con el trabajo de mitigación. Bien, de que comentabas sobre estos proyectos, no sé si me puedes, de manera breve, me puedas compartir a lo mejor algún ejemplo de proyecto en el que hayan estado involucrados y se haya logrado un buen impacto, una historia de éxito, una esencia social sólida. ¿Vinculado a cierre, Fernando, o en general? En general. Yo creo que Pan American tiene varias historias de éxito, ¿no? Que es mi experiencia puntual, la empresa en la que trabajo. Y lo que destaco es que no hay una receta, no hay una actividad puntual que la casa matriz diga, bueno, esto es lo que se hace, sino que hay un respeto por la cultura de cada país y la identidad de cada país. Y entonces los proyectos que se realizan tienen que ver con la identidad de esa comunidad en la que uno está trabajando. Entonces he visto, por ejemplo, que en México se trabajan proyectos de ganadería, porque es la identidad de la comunidad con la que se está trabajando. En Bolivia hay cría de llamas o hay invernaderos. En Patagonia se han trabajado proyectos educativos o de formación profesional, porque de becas y de acompañamiento, porque lo que quizás cuesta es que haya profesionales en la localidad. Y así te diría un sinnúmero de proyectos de desarrollo de proveedores, por ejemplo, porque, como te comentaba, Argentina no tiene una larga trayectoria minera, entonces quizás hay proveedores que quisieran desarrollarse dentro de la industria, pero que necesitan un know-how que no tienen. Entonces, al momento de que aparece la mina, necesitan un acompañamiento y un desarrollo como tal, es que después queda como capacidad instalada y esos proveedores pueden después brindar servicios a otras empresas mineras o a otras empresas. Esto ha sido muy brevemente situaciones que he visto puntualmente y que han funcionado y que se han construido en conjunto con la comunidad. Acá en México hay un par de certificaciones en temas de responsabilidad social. Llevan una metodología, todo un proceso y al final del día generan también una confianza con la gente, ¿no? Al obtener
tipo de certificaciones como el CCMFI, una empresa socialmente responsable. En Argentina, ¿qué certificaciones, qué llevan o algún tipo de metodología que genere también confianza en la gente tienen por allá? En Argentina, en general, las empresas adhieren a diferentes marcos, como por ejemplo el DTSM, HMS en español, hacia una minería sostenible. Es el marco que creó la Cámara Minera de Canadá. Y que ha tenido vinculación y adhesiones de parte de otras cámaras mineras. Esto ha sucedido en Argentina, recientemente sucedió en Brasil también, sucedió también en Guatemala. Este marco tiene diferentes protocolos. Entre esos protocolos tiene uno de vinculación comunitaria y con pueblos originarios, que es otro tema no menor y desafiante para la industria minera, pero creo que también para muchas otras. Muchos de nuestros países adhieren a OIT, son firmantes y adhieren a OIT 169. Esto implica la consulta previa, libre e informada de cualquier proyecto que vaya a impactar sobre la forma de vida de una comunidad originaria. Creo que ese es un desafío todavía con mucha oportunidad de mejora en los países que hemos sido adherentes y signatarios. Y que todavía tiene mucho por trabajar. Este protocolo que te cuento, HMS, tiene este protocolo en sí y después tiene varios otros ambientales, de manejo de dique de colas, pero bueno, es uno de los marcos que las empresas utilizan para mostrar de qué manera se manejan y cómo controlan sus operaciones en sus diferentes aspectos, ¿no? Ambientales, sociales, de gobernanza. También el tema de el childhood labor, también lo manejan También, el CM, ¿verdad? sí, Y, sí, y, absolutamente. y tiene niveles también, ¿verdad? Son CBA, AA y AAA, ¿verdad? Así es, sí. Existen aspectos como instancias de autoevaluación Ujú. y también de evaluación externa para. Las mismas comunidades también, ¿verdad? Ujú. Así es, con la evaluación de varios grupos de interés que incluye a las comunidades para que, bueno, esto se transparenta y la Cámara Minera de Canadá reporta cuáles son los resultados de estas evaluaciones. Bien. Lo que se me hace interesante es que existe una auditoría, que eso también lo hace muy, muy creíble. Absolutamente. Sí, creo que el tema de tener las puertas abiertas nos trae de nuevo a la construcción de confianza, ¿no? Cuando uno puede tener la puerta abierta a la comunidad, darles paso, que puedan venir a participar. El hecho de los monitoreos participativos de calidad de agua, por ejemplo, me parece una acción sumamente valiosa. Poder capacitar a la comunidad para que lo haga, que la propia comunidad pueda elegir un laboratorio que le dé confianza en cuanto a los resultados que se obtienen, todo lo que sea puertas abiertas y transparencia contribuye a la licencia social duradera. Ok, ya para ir finalizando esta charla, tengo un par de preguntas. Una tiene que ver con algunas estrategias efectivas para construir estas relaciones positivas en las comunidades que nos puedas dar, nos puedas comentar y también ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías tú a otras organizaciones para
buscar mejorar su relacionamiento comunitario? Te diría, creo que de los temas que mencionamos hay otro que también es clave y que es importante, y que es la perspectiva de género. Y un trabajo que se viene haciendo internamente en las empresas, sobre todo con la palabra respeto, que uno la encuentra como denominador común en diferentes empresas, y que al final del día redundan en la comunidad. Por esto que charlábamos al principio, de que uno se vuelve un vecino con el que la comunidad convive muy de cerca. Entonces, cuanto más sólida la cultura de la organización puertas adentro, y más respetuosa y más inclusiva y más diversa, mejor el relacionamiento comunitario. Cuando digo esto, quiero decir que nos insertamos como empresas en culturas que no siempre conocemos muy bien, con lo cual el respeto es un buen piso para iniciar cualquier tipo de relacionamiento, ¿no? Y para construir ese respeto es clave la escucha, poder sentarnos con la comunidad y entender antes que venir a contar, estar dispuestos a escuchar lo que la comunidad tiene para decir, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus expectativas, y al entender esto poder manejar las expectativas, ya que vamos a poder responder cómo y cuándo, y a qué no, ser honestos también con eso. Y a la vez, en cuanto a lo inclusivo y a lo diverso y a las expectativas, obviamente la comunidad, cuando llega a una empresa, no solo minera, sino de lo que fuere, tiene expectativas de empleo, poder incorporar la mayor cantidad de personas de la comunidad, y no solo incorporarlas y dejar que todo ocurra, sino poder administrar la cultura puertas adentro, para que esa gente se sienta incluida y se sienta que pertenece, ¿no? No basta, creo, con sumar gente diversa e incorporarla a una organización, sino que hay todo un trabajo detrás para que esa persona se sienta cómoda y con una voz y con pleno espacio para desarrollarse. Así que creo que esta estrategia es clave para el relacionamiento comunitario. Muy bien. Y un tema que se me fue también, en el cual también has estado trabajando mucho, precisamente es el tema de la diversidad, inclusión y también en derechos humanos, que han estado trabajando fuertemente. Ya para terminar, ¿qué resultados positivos han tenido de todo este trabajo? Bueno, el primer paso que dio Pan American hace ya unos cuantos años fue la incorporación de una oficial de derechos humanos, que es sumamente valiosa su mirada, que ha desarrollado muchos entrenamientos internos para poder entender el tema, que es mucho más complejo de lo que uno piensa, ¿no? A veces uno lo minimiza y quiere entender, y esto no es así, es mucho más profundo y mucho más complejo. Posteriormente se desarrolló también una política de derechos humanos en la empresa, y esta política es transversal a toda la actividad que Pan American realiza, y toca muchísimas aristas, las sociales, las ambientales y el puertas adentro de Pan American. Creo que desde el punto de vista ambiental,
El hecho de que un ambiente sano sea un derecho humano hace que la empresa opere de determinada manera. El respeto del que hablábamos hace un ratito, de nuevo, alude a los derechos humanos y a cómo tratamos a quienes estamos puertas adentro, pero también a quienes se vinculan con la compañía. Y después el espacio para comunicarse y el derecho a comunicarse y a manifestar quejas y reclamos ha hecho que la empresa abra estos canales de comunicación. Así que es casi todo un capítulo aparte el de derechos humanos que también atraviesa las extractivas como a todas las otras industrias y que hemos venido incorporando, y así como ESG se volvió un espacio con fuerza propia, derechos humanos también. Sí, es un tema que va a ser completo, ¿no? Para otro episodio. Y también ahorita que comentabas el tema de esta comunicación a través de estos mecanismos de respuesta, de inquietudes, también ha sido algo favorable que hace que también genere una confianza en las acciones que sí se realizan. Absolutamente. Y después hacerlo transparente, ¿no? ¿Cuáles han sido esos mecanismos de quejas y reclamos? ¿Cuántas quejas y reclamos hemos tenido? ¿De qué naturaleza? ¿Cuánto tiempo ha sido el que tomamos para dar una respuesta? ¿Si la solución se dio o no se dio y cuál fue? Esto también hace a la transparencia, ¿no? Todo termina vinculándose. Bien. Pues muchas gracias, Gaby. ¿Dónde te encuentran para la gente que quiera contactarte en LinkedIn o en X, Twitter? Me encuentran en LinkedIn, Sí. como Gabriela Maceira, así que bueno, allí me pueden contactar con gusto. Pues muchas gracias, ha sido un placer charlar contigo. Nuevamente, gracias a toda la gente que nos escucha. Nuevamente les recuerdo que den like al programa, se suscriban, lo compartan. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast. Estamos en todos lados. Agradecemos nuevamente a todos los que nos han compartido y nos escuchan. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. El placer fue mío, un gusto grande, Fer.